Hola Andrea, ¿estás por ahí? Eh, hola, Buenas tardes. ¿cómo estás? Había Sí, unos problemas con el internet. pues algo está pasando por aquí, pero gracias por venir. Veo que Gracias. Manuel no está, pero pues la discusión está aquí y con gusto la empezamos. No sabía si había recibido bien la invitación o no. Ya empezamos todo y estaba yo solo. Sí. Entonces, pues gracias por llegar. Normalmente tenemos una audiencia de entre 10 y 20 personas Ujú. y hoy veo menos personas, pero tampoco está Manuel. Entonces me pregunto si hubo como alguna emergencia para él. Ya. Pero si no te molesta, como va a quedar grabado, esto lo compartimos y así aprovechamos el tiempo juntos. A mí me interesa mucho lo que hay que decir, si te va bien. Sí, está bien. Sí, sí. Perfecto, te lo agradezco. Bueno, pues bienvenidos a Manigua. María Andrea, que estás por ahí. Vi que María, que también estaba por ahí. Gracias por estar en la presencia. John Gold Saboni, nuestro invitado de hoy, es un nativo Sami. Podemos describirlo así, Sami. ¿Cómo se pronuncia correctamente? Sí, así es. Sí. Perfecto. Y es nuestro invitado de honor porque queríamos darle voz a Jungle desde su propia perspectiva. Cuando conocí a Jungle, no solo creó una conexión casi inmediata, hola María, sino que creo que estamos muy alineados en la historia. Y la historia de Jungle es muy particular, viene del norte, del verdadero norte y tiene una historia linda donde también fue al sur y aprendió de los Reindeer Forest diferentes cosas, ¿cierto? Pero en su paso también estuviste en el Amazonas y, y hablas español, hablas castellano. La intención de este show es poder compartir contenido en castellano, porque sentimos que estamos haciendo mucho en biomimicry por el público en inglés, pero que no estamos creando suficiente contenido en español como para poderlo socializar y promover. Entonces, cuando me preguntaron si podíamos darle voz a los pueblos indígenas, fuiste el primero que me vino a la mente y siento que hay mucho que aprender. Entonces, la idea de hoy es tener esta hora de conversación donde tú nos puedes contar lo que tú gustes, lo que estás viviendo o presentar lo que te interese. Y después en una serie de preguntas y respuestas vamos a ir llevando la entrevista. Si llegan más personas, entonces los invitamos y si no, bueno, María también está invitada a participar cuando ella quiera. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Adelante. El stage es tuyo. ¿Cómo quieres que Ay, empecemos? ya. Bueno, me llamo Yangel Sone, como hemos dicho, y soy Sami, la gente indígena de Sápmi. Y Sápmi es el nombre de nuestra tierra y eso queda en el norte extremo de Europa. Eh, Hace unos 400 años atrás fuimos invadidos y después colonizados por unos países europeos, Noruega, Suecia y Finlandia y Rusia. Y bueno, lo que somos más conocidos por es la crianza de renos. Y eso, como en nuestro estilo de vida, es muy conectado con todo lo que pasa en la naturaleza. Como cuando yo viví en Holanda el invierno pasado, eso fue bastante igual como he encontrado, he estado en ciudades antes, pero nunca tanto tiempo.
Y, por ejemplo, en Holanda, cuando uno va a comer, entonces uno tiene que elegir qué uno le gusta comer y después ir a comprar eso. Y eso para mí es algo extraño, porque aquí siempre la naturaleza nos diga qué comer. Porque el año tiene su ciclo y aquí en el norte, yo vivo alrededor de 200 kilómetros más al norte del Círculo Polar. Así que el año es muy dinámico, pasa muchas cosas, cambia mucho durante el año. Y durante el verano, por ejemplo, hace calor y hay sol 24 horas del día. Así que no es una buena época para cazar o para carnear renos, porque la carne no se preserva en el calor y además los animales están muy flacuchentos después del invierno y los pieles tampoco son en buen estado porque los animales están cambiando pelaje. Así que son varias razones que nos diga que no es una buena época para cazar. En cambio, es una muy buena época para pescar, porque el agua está accesible, porque durante el invierno hay hielo y a veces más que 1 metro de grueso. Y con la pesca es más fácil a controlar qué tanto cantidad traes a la casa. Así que eso hagamos durante el verano y en el fin de verano ya empieza a haber frutitas que crecen en la tierra y hongos y también empieza a haber noches frías con escarcha. Y eso significa que ya empezamos a cazar. Porque los animales están gordos después del verano y el pelaje está perfecto y, hace suficiente frío para que se pueda preservar la carne. Y además lo que pasa es somos nómades o seminómades. Eso significa, bueno, los renos. Los renos están migrando. Y la península escandinavia, como aquí, hay una cordillera que va en un lado. Y durante el verano hay que llevar los renos arriba en la cordillera porque no le gustan el calor y no le gustan zancudos. Y de ahí, cuando llega el invierno, entonces en las montañas la nieve se pone muy duro por el viento. El viento como apaca la nieve hasta que se queda casi como cemento. Así que entonces se lleva los renos al bosque de pinos que queda en las tierras más bajas. Así que esa migración puede ser como entre 200, 300 kilómetros de largo. Y mudamos así con los renos y eso no se puede planificar una fecha para hacer tampoco, porque todo se trata de observaciones en la naturaleza. Porque los lagos y los ríos tienen que congelar y cuando el hielo ya es confiable y cuando la nieve tiene la textura eh, que debe que tener, entonces empezamos la migración. Por ejemplo, nieve, tenemos más que 100 palabras para describir nieve, diferentes tipos de textura de nieve y diferentes calidades de nieve, como la nieve es para los renos o como la nieve es desde el perspectivo de nosotros humanos que movemos con esquís. Bueno, hoy en día movemos mucho en moto de nieve también, pero siempre llevamos esquís porque eso es la seguridad, porque la moto de nieve puede romper y entonces es con esquís que uno se salva, porque es imposible caminar en el invierno aquí, porque la nieve llega a ser más que 1 metro. No.
Y bueno, durante el invierno, no, durante medio invierno no hay sol. El sol no sube por aquí por alrededor de 2 meses. Solamente hay como un poco de luz al mediodía, como amanecer, y cuando uno piensa que ya va a salir el sol, ya empieza a oscurecer. Y después, como el sol vino aquí, yo creo que fue el 21 de enero, y empieza a estar visible unos minutos más cada día. Así que el sol nunca hace el mismo camino 2 veces sobre el cielo aquí. No funciona muy bien a orientarse por el sol, porque siempre cambia su rumbo. Ah, Y bueno, y llega la primavera y entonces lo mismo, uno espera las condiciones adecuadas para hacer la migración de vuelta a las montañas. Y cuando aparecen, uno se va. Así que básicamente la vida aquí se trata de leer mensajes en la naturaleza y reaccionar a eso. Y para mí cuando estuve en Holanda fue muy difícil porque es un mundo artificial y yo no sé leer los señales, los signos en ese mundo que me dice qué hacer. Es algo muy diferente y yo me siento como sin mi guía, porque la naturaleza siempre ha sido mi guía. Cuando no sé qué hacer, siempre miro a la naturaleza y la naturaleza me dice. Cada cosa, como por ejemplo cortar leña, eso también la naturaleza te dice cuándo. Porque al fin del invierno los días son largos, así que hay mucha luz y no hace tanto frío y esa es la época para cortar leña. Si uno espera hasta la primavera, ya no es tan bueno porque los árboles están empezando a chupar líquido de la tierra, así que uno no quiere traer agua a la casa. Y también es muy difícil transportar la leña si no hay nieve. Por eso es esa época entre el invierno y la primavera, que es la época para eso. Y así es bueno, así es con todo, que ya la naturaleza te da una indicación que ya es una buena hora para que hagas esto. increíble. Muchas gracias por compartir. A mí me parece súper importante lo que estás diciendo. Me hace sentir como que hemos perdido como humanidad esa conexión con la naturaleza y que eso es lo que nos indican los pueblos originarios, ¿no? Los que siguen viviendo así, nos indican el camino que hemos perdido, ¿no? Y pienso que eso es importante aceptar. Hablando de Holanda, por ejemplo, estuve en Holanda y también estuve en el Amazonas. Y en el Amazonas veía que cuando el río sube, en la temporada de lluvias, los espacios reciben el río y tenían una cancha de básquet y cuando era época de seca, bajaba el río, era cancha de básquet, y cuando era época de inundación del río, era una alberca, una piscina pública, y entonces ahí era donde nadaban los niños. Y me parecía tan lógico que no quieras desperdiciar tu energía y tu fuerza oponiéndote a la naturaleza. Pero cuando estuve en Holanda, estuvimos trabajando con los polder. No sé si tuviste la oportunidad de ver eso, pero es una tierra que le ganaron los holandeses al mar. Y entonces crearon unas barreras para vaciarlas de agua y que esa tierra se volviera tierra de agricultura. Sucede que a mí me tocó ir muchas veces a uno y vi como ese lugar ya estaba totalmente aislado con un gran dique, pero además tenía tenía 100 años el lugar de existir, más o menos,
y esos 100 años habían logrado tener 3 árboles centenarios y 6,000 árboles de más de 50 años. Para mí era muy especial porque árboles de ese estilo que se adaptan tan cerca de la costa es raro. Cuando veo, por ejemplo, las energías eólicas que tienen esas turbinas que no avanzan o que están sembradas dentro del mar, que se me hace como ir en contra de lo que nos está diciendo. Y veo estos árboles que ya se adaptaron y que sus hojas son tan ligeras para poder de un lado recibir el viento y del otro lado recibir la luz. Y incluso este espacio que yo decía, bueno, es un ecosistema hecho por la humanidad, pero ya tenía una fuente de agua dulce. Y primero en mi mente era muy especial que hubiéramos cambiado tanto el ecosistema, que hubiéramos detenido los flujos del agua para poder tener tierra que podamos arar, que podamos tener agricultura. Pero todavía peor, después hubo una pelea legal entre Holanda y Bélgica y pusieron creo que 70 u 80 millones de euros como base para destruirlo. Lo destruyeron diciendo que era un problema ecológico, que era un programa ecológico, que lo que pasaba es que en el agua había más vida. Y entonces destruyeron en ambos lados el bosque con 6,000, quitaron la barrera y la pusieron más atrás. Y eso está cerca del puerto de Amberes, de Antwerpen. Y entonces ahora eso fue autorizado por las autoridades de conservación que tenían un conflicto de interés porque esa parte de la tierra iba a pertenecer a ellos. Y lograron hacer otro cuadro donde toda la contaminación del puerto inundó el espacio y llenaron de sedimentos abajo, obviamente un poco en secreto. Y eso para mí fue, qué salvaje es este mundo. O sea, realmente no solo no valoramos, no ponemos dinero en poner basura y poner cosas que están mal en los espacios de los que vamos a depender para vivir. Y me sorprendía mucho porque cuando veía la cultura de los, creo que eran huitotos con los que estaba allá, pero eran diferentes culturas en el espacio, en Leticia, y ellos simplemente aceptaban el ciclo del agua y eso nutría la tierra. Y decía, todo esto que está pasando en Europa, donde sabemos de jardines, pero ya no sabemos de naturaleza, nos pone en una situación de vulnerabilidad muy especial. Y lo digo nos pone porque pues yo también soy habitante de Bélgica y me he dado cuenta que la gente en Europa tiene una civilización relativamente compleja y avanzada, pero con respecto a su conexión con la naturaleza, es igual de salvaje que cualquier ciudad. No tenemos ya ninguna relación de señales con el contexto y ya no sabemos leer las cosas, pero sí sabemos transmitir el miedo, sí sabemos cómo hacer cosas que nos hacen sentir de una manera negativa y se vuelve todo un poco más violento. Eh, entonces, me, me choca por completo la visión que tienes, pero además te quería preguntar, dentro de estos experimentos, uno que me contaste que fue muy interesante, es que algún científico decidió llevar los renos a Argentina. Y eso, uf, o sea, para mí es una locura, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que en nombre de la ciencia, del progreso, somos capaces de modificar por completo ecosistemas, a pesar de que como científicos creo que tienen un respeto por la naturaleza, pero ¿en dónde crees con lo que estás viendo, con lo que viviste, pueden suceder todo este tipo de cosas? ¿No? Ya, sí, hay muchas cosas muy extrañas que pasan. Este ejemplo que mencionaste, por ejemplo, los científicos querían saber por qué los renos tienen sus terneros en mayo y si es por genético o si tiene que ver con el ambiente, porque mayo aquí es la primavera. Para eso llevaron renos a la isla sur de Georgia, entre Tierra del Fuego y Antártica, y dejaron unos renos también en Patagonia, en la tierra firme. Bueno, el resultado fue que concluyeron que los renos cambiaron con el ambiente,
y otra consecuencia es que después de varios años tuvieron que mandar gente ahí para matar todos los renos porque no había predación, así que los renos estaban convirtiendo esa isla a un desierto. Ujú. Y nunca es bueno mover animales así. Y esto con la naturaleza, lo que pasa con la naturaleza es algo muy importante aquí. Pasa cosas a cada rato. Nuevos minas y ríos que quieran destruir para producir electricidad por hidroeléctricas. Y ahora lo que hay mucho es estos parques de molinos de viento y donde ponen esos parques de molinos no hay nada de animales que quiera acercarse porque cambian la energía de algún modo que no hay nada natural que quiera acercarse. Y, y como yo vengo de una zona aquí en Sápmi, la zona más silvestre o menos afectado Salvaje. por humanos, digamos. No hay carreteras y no hay muy poco alteración a la naturaleza. Pero eso es mi suerte, que yo vengo de una zona así. La mayoría de los samis aquí han sido más afectados de la sociedad europea. En algunas zonas, por ejemplo, hay tantas carreteras que no pueden migrar con los renos del modo tradicional. Tienen que llevar los renos en camiones. Así que eso es bastante grave y siempre, bueno, más o menos hasta nuestra generación, lo que concluye si eres un buen cuidador de renos o no es tu habilidad de entender la naturaleza y como tener la intuición para saber de antemano, por ejemplo, este invierno, en esa valle no va a ser tan bueno, pero en esa valle va a ser mejor. Y así ha sido por generaciones, por siglos. Pero ahora está empezando a cambiar en muchas partes de Sápmi porque empieza a ser más importante tener conocimientos de cómo lidiar con la sociedad que nos invade. Eh, Porque eso en algunas partes afecta más. Por ejemplo, la sociedad quiere hacer una nueva carretera o una nueva vía del tren o un nuevo sitio deportivo para esquiar o nuevos hoteles o lo que sea. Y, y eso es muy extraño, que ahora como Sami, dueño de renos, hay que saber cómo negociar con gobiernos. A mí me suena y ya está Manuel también con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida a Manuel y gracias Manuel por Hola, acompañarnos. Ángel, ¿qué tal? Ah, Eh, Placer y en cuanto, conocerte y oírte, que dices cosas muy interesantes. ¿Qué tal? ¿Dónde eh, estás? ¿En qué país estás exactamente? Estoy en Sápmi. Es más o menos, soy más o menos 200 kilómetros más al norte del Círculo Polar, donde se junta a los países Suecia, Noruega Ok, ok. y, y y Finlandia. me estabas diciendo entonces de cómo el progreso está llegando y me parece que es algo que he visto en diferentes lugares del mundo. O sea, lo que se logró defender como tierras durante siglos de, digamos, de la colonización, pareciera que el comercio y el dinero está logrando permear uno a uno en todos los polos. Y, y eso a mí, pues, me causa muchas dudas porque pienso que debería haber maneras que el dinero funcione con otra energía, con una energía que se dedique a darle más vida a la tierra. Y, y en eso, o sea, creo que entre tú y Marieke
están metidos en una iniciativa que se llama Nature Economy. Y, y creo que sería interesante también para Manuel, y después que pueda hacer las preguntas que necesite, pero que nos hablaras un poco de esta economía de la naturaleza de la que ustedes son portavoces, y que me explicaras un poco cómo ves el rol de la humanidad como especie en el planeta, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, ¿podríamos juntarnos como una especie y tener un objetivo común que es agregar valor a la tierra? ¿O cómo lo ves desde esta entrada que están haciendo de Nature Economy? Ujú. Y así, la idea de Nature Economy se fue formado por cosas que nos escuchamos, que cosas que la gente empezaban a hablar mucho de. Y lo que ha empezado a pasar los últimos años es que las empresas, los gobiernos, como muchas organizaciones de la sociedad moderna, está empezando a valorar conocimiento, sabiduría indígena, de un modo que nunca lo han hecho antes. Y yo creo que no es tan raro porque está desapareciendo muy rápido, está desapareciendo hora por hora, más y más cada hora está desapareciendo. Pero la cosa es que hasta hace unos años atrás, eso de ser una empresa sostenible, más se trataba si los jefes eran buena gente o no. Pero los últimos años ha empezado a cambiar porque más y más gente entiende de que no va a ir bien si sigamos como hemos hecho los últimos 100 años, básicamente. Y bueno, tengo que contar esto de cómo cuando yo crecí, como yo pensé que lo que humanos hacen está mal en general. Lo que está hecho por humanos no está bien. Esa era mi filosofía de niño. Pero eso cambié de idea sobre eso cuando estuve en la Amazonas y aprendí mucho de curanderismo, porque si voy a curar a gente, no puedo curar lo que no amo. Así que mi forma de ver la humanidad tuve que cambiar bastante. Y una cosa que entendí en ese tiempo era que el problema con el mundo no es nosotros y que tenemos evolución y que inventamos nuevas cosas y así. El problema es que eso ha pasado sin consultar eh, los sabios, sin consultar los sabios indígenas, sin consultar con chamanes, sin consultar con gran parte del banco sabio que tenemos en el mundo, digamos, porque solamente han sido involucrados científicos y empresarios. Y eso es lo que tiene que cambiar, porque cuando estamos trabajando juntos, indígenas, sabios, y chamanes y científicos y empresarios, entonces es más fácil que podamos ver como toda la imagen. Porque si vamos a hacer una invención, entonces hay que pensar no solamente en la ganancia económica, hay que pensar para qué realmente necesitamos esto, cómo esto nos va a servir y cómo esto va a servir el resto de las especies que hay en este planeta. Así que esto de Nature Economy yo veo mucho como un puente entre el conocimiento indígena, el conocimiento natural y el mundo occidente moderno.
para que no seamos dos grupos separados, pero tenemos que llegar a ser unidos para realmente crear un futuro que nos deja vivir en el futuro también. Claro, lo que yo veo de diferencia en mi experiencia personal es que desde la cultura western creemos que somos los mejores porque llegamos al final y los más evolucionados. Y desde la cultura indígena creen que por ser los últimos hay mucho que aprender. Sí, muy Y cierto. que estas dos partes del tiempo las tenemos que juntar en el presente y poder decir, todos los que estamos aquí, incluidos los otros seres vivos, estamos igualmente evolucionados y todos tenemos derecho a compartir el espacio. Y para eso necesitamos de la sabiduría de los empresarios, de los sabios, de los científicos, pero a mí es donde me gusta también biomimicry o biomimesis, y es cuando vamos a escuchar a la naturaleza. Hay otro tipo de sabios en la naturaleza, de sabedores, que deberíamos de escucharlos más y deberíamos de también incluir en la conversación. Y es también parte de lo que me gusta que hace Marieke, escucha otras especies y las comparte. Pero ahora te doy la palabra, Manuel. No sé si tengas preguntas, si quieras llevar la conversación a algún otro lugar ahora con lo que has escuchado. Bueno, no sé si están ya los invitados, pero siguiendo un poco la fórmula que hemos ido siguiendo, Yangel, es un poco el, el que tú hagas tu propia presentación de quién eres, qué haces, por qué estás aquí. Este programa que hemos diseñado, Hugo y yo, pues siempre ponemos a la naturaleza en el centro y va pivotando sobre distintas personas que pues normalmente en el mundo rico, ¿no? En el mundo desarrollado, y según pues nos van contando sus propias perspectivas, ¿no? Desde capital natural, de biomateriales, de economía del donut, distintas estrategias, pero que siempre cuentan con la naturaleza en el centro. Tu presencia hoy es distinta porque no es fácil tener comunidades indígenas europeas entre nosotros, vivís muy lejos de donde normalmente estamos y es una oportunidad maravillosa y de hecho tenemos que hablar porque tengo un viaje pensado con mis estudiantes y a lo mejor podemos pensar en un destino más cerca contigo, ¿no? Pero entonces eso es lo que quería contarte, ¿no? Un poco que te presentes y luego pues Hugo y yo te haremos preguntas y finalmente pues los invitados les daremos la opción de que pregunten y demás, porque es cierto que sabemos poco de tu cultura, ¿no? Y esto es una oportunidad fantástica, ¿no? Manuel, Ujú. solo para los expedientes, empezamos hace media hora y hace media hora se presentó Ah, Django. pero no habíamos quedado a las 6:30, No, era las a 6. las 6. Pues Y perdón. empezamos sin ti y Vale, esa vale, presentación nos fue diciendo fenomenal. Pues todo lo de la cultura y todo vale, lo que ok, representa para ellos pues la naturaleza. vale, Entonces, si vale, quieres, lo vale. revisamos después, pero Sí, lo reviso, sí, es una pena porque llevaba aquí desde las 5:30 y tenía pero no pasa nada. No sé si, me imagino que a lo mejor parte de las cosas que te voy a preguntar, ¿no? Estabas hablando de los renos, cómo la cultura vuestra, ¿no? Está muy arraigada y desde la parte de la biología siempre hemos pensado el papel tan importante que desarrolla, que desempeñan los renos en esas manadas que van transitando, pues como la harían hace millones de años, ¿no? Este servicio que proporciona a la naturaleza a los renos, ¿lo ves hoy peligrar por esta codicia del capitalismo que tecnológicamente puede llegar a cualquier territorio? Sí, el mayor peligro es que la Tierra está achicando por cada hora, porque
ahora tenemos estos 4 países que están como invadiendo aquí y están a cada rato haciendo cosas que quitan naturaleza. Así que es muy difícil que algo que ha sido quitado pueda volver. Digamos, si una carretera está hecha, es muy difícil sacar la carretera y que vuelva a naturaleza. Y igual si no pasa tan rápido, sí, es rápido, porque es más y más, así que eso es el peligro. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanto ataques a la naturaleza aquí? Eso tiene que ver con el sistema capitalismo. Por ejemplo, estos parques de molinos que se están llenando con ahora aquí, realmente no son una tan buena opción porque no producen tanto electricidad y cuesta mucha energía a construirlos y más a destruirlos porque son llenos de aceite, estos pilares. Así que intereses económicos sí definitivamente es una gran amenaza a nuestro estilo de vida. Y yo diría, yo diría también que eso es bastante serio porque de cierto modo nosotros estamos frenando la destrucción de la naturaleza aquí. Porque si nosotros que hagamos todo lo que podamos para prevenir que pasa más minas, más cosas así. Si nosotros, yo creo que sería mucho más destruido aquí. O sea que tenéis de alguna manera una responsabilidad de custodia, ¿no? De custodia del territorio, porque vosotros mejor que nadie sois los que habéis entendido que el desarrollo sostenible y regenerativo parte de emular lo que hacen otros organismos, que es si cuidamos del ambiente, el ambiente cuidará de nosotros, ¿no? Por lo tanto, habéis recogido muy bien ese mensaje, ¿no? Una penúltima pregunta antes de que Hugo entre. Siempre me inquieta estar leyendo un poco de tu cultura. ¿Cómo es posible que tengáis, a ver si es literatura o no es literatura, que tengáis más de 100 términos para expresar la palabra nieve? ¿Lo habéis hablado ya eso? Eh, bueno, la cosa es que idiomas son importantes porque si tomas 2 idiomas, no importa cualquiera, y piensas que cada palabra en el idioma es como las marcas de segundos en un reloj. Así que tomas 2 idiomas y lo pones así. Nunca encaja perfecto, siempre es un poco así. Es que entre 2 idiomas es imposible traducir exacto. Yeah. Y porque los idiomas son diferentes y por eso cada idioma tiene como una sabiduría guardado dentro del idioma, una forma de pensar, porque el idioma que hablamos, eh, eso decide mucho qué pensamos, porque es muy difícil pensar pensamientos que no tenemos palabras por. Y, por ejemplo, a tener más que 100 palabras para nieve. Nadie puede aprender eso solamente por estudiar en un libro, porque eso requiere años de vida aquí en este ambiente, a realmente conocer la nieve, a conocer la diferencia entre cada tipo de nieve. Así que los 100 palabras para nieve es una manifestación de nuestro entendimiento de la nieve, como hasta qué punto podemos entender la nieve. Claro. A mí me gustaba mucho esta idea que tocabas, Manuel, de los renos, pero también el papel de los lobos.
porque contaba que los renos los llevaron al sur del continente americano y se volvieron pues una especie invasiva porque no tenían depredadores y en un experimento fallido dirigido por científicos, ¿no? Y de ahí venía como esta idea de que tenemos que consultar a diferentes también. Pero Jungle trabaja también con los lobos. A mí me gustaría preguntarte un poco también por el rol de un depredador, ¿no? O sea, nosotros desde los libros, como lo mencionas, tengo la impresión en Europa, en donde yo vivo, todas las historias son acerca del lobo y te dan miedo con el lobo. El lobo te va a comer, el lobo tal, y son las historias de los niños que definitivamente reflejan la cultura en la que vivimos. Cuando tú percibes al depredador, como lo clasificamos, ¿qué sientes que es el rol de un lobo en el ecosistema donde estás? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo nos contarías un poco de esos lobos desde tu perspectiva? Y es que siempre tiene que haber predación. Es que si no hay predación, entonces termina mal las cosas, porque una población puede ser demasiado y destruye su sostenimiento vegetal si no hay límite en cuanto puedan crecer en números. Y también los renos son animales de manada, no son solitarios. Y es, eso es muy, muy importante para nosotros, porque sin eso no podríamos cuidar renos, porque funciona, porque son animales de manada. Y la razón que son animales de manada son los predadores, lobos y linces y crutones y osos. Porque la mejor defensa para un reno es hacer uno entre mil. Y por eso se juntan y por eso son manejables para nosotros también. Y lo que pasó en esa isla, por ejemplo, entre Antártica y Patagonia, es que los renos perdieron ese instinto de mantenerse en manada. Así que fue muy difícil para la gente que fueron allá para exterminarlos, porque se comportan de otro modo. Y aquí también hay un conflicto con lobos, porque los lobos comen renos, que también es un capital. Así que lo importante es encontrar un balance, un equilibrio. Y eso es importante siempre en la naturaleza. Y los lobos, por ejemplo, no son peligrosos para humanos. En los tiempos más antiguos, cuando era más común con lobos aquí, podría ser un joven, un niño que cuidaba los renos de los lobos, porque los lobos no atacan a la gente. Ahora en España hay un gran conflicto porque el gobierno quiere eh, prohibir la caza del lobo, pero los lobbies de ganadería están en contra y hay un gran conflicto, ¿no? A ver qué ocurre. Es un tema muy antiguo y depende del gobierno, pues toma una decisión u otra. Pero evidentemente es difícil, ¿no? Porque en un país donde ya apenas hay corredores, ¿no? Corredores naturales, o son muy raros de encontrar. Hablabas del lince. En el sur de España tenemos el lince, el lince ibérico es el felino más amenazado del mundo, y se creó un centro de recuperación y se fueron soltando, y nadie sabe cómo uno de ellos llegó a Barcelona. Recorrió todo Portugal, la cornisa cantábrica, y apareció a miles de kilómetros después de un montón de tiempo, ¿no? O sea que muchas veces ellos saben muy bien cómo encontrar, ¿no? Esos espacios, ¿no? No sé si habéis hablado, Jungle,
me inquieta mucho también conocer algo de vuestros dioses naturales, ¿no? Del panteísmo, de cómo ese arraigo, ¿no? Que nosotros también hemos perdido, cómo lo transmitís eh, a otras personas o entre vosotros mismos, porque entiendo que vuestra población ha sido diezmada, ¿no? Y de alguna manera habrá gente menos valiente que tú y gente que habrá querido, digamos, olvidar de esas raíces. Eso es así tan, sí. Mm. Sí, 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 eso es muy grave la situación realmente, porque cuando llegaron los colonos hace 400 años atrás, lo primero que hicieron fue prohibir el chamanismo. Y realmente, ¿qué es chamanismo? Chamanismo, bueno, es muchas cosas, pero una cosa muy importante es que es el contacto espiritual con la tierra donde vive un pueblo indígena. El contacto con espiritual con la naturaleza. Y eso es lo que une a un pueblo indígena. Y por eso fue prohibido, porque un pueblo unido no se puede conquistar. Tal vez se puede matar todos, pero nunca se van a dejar vencidos. Pero si no es unido, entonces es fácil a conquistar. Así que fue un proceso muy duro, fue una pena de muerte por práctica de chamanismo y cualquier cosa relacionada con chamanismo. Era suficiente tener un tambor en tu posesión para recibir una pena de muerte, porque tambor es usado para crear un sonido rítmico, para entrar en trance. Así que nuestra cultura fue el golpe más duro que hemos tenido, fue esa prohibición del chamanismo. Así que cuando yo nací, quedó muy poco de ese conocimiento. Queda un poco en todo lo que hagamos, porque todavía sigamos como estamos en contacto con el círculo de la vida, como migramos con los renos y con la cacería y la pesca, y mucho de eso contiene partes del chamanismo, pero mucho, en gran parte fue perdido. Por supuesto, cuando algo llega a ser ilegal, no desaparece por la noche, pero llega a ser escondido. Y cuando algo está escondido, no está accesible para todos. Y así que el conocimiento está disminuyendo. Y por eso yo tuve que irme a la Amazonas para aprender ciertas partes de mi cultura que están casi olvidados aquí. Eh, Así que eso fue como mi gran misión, fue eso, a irme a la Amazonía, donde todavía quedaba este conocimiento y traer eso de vuelta aquí a Sapmi. Qué bueno, qué interesante. ¿Allí fue en tu tiempo en el Amazonas donde aprendiste español o ya sabías de antes? Aprendí español en Patagonia. Estuve primero viviendo 1 año y medio en Patagonia, donde trabajé como guía de montaña, caminatas en glaciar, eso. Ok. Pero fue eso que después me ayudó a ir a Perú, porque si no había aprendido español en Patagonia, yo creo que no podría haber hecho lo que yo hice en Perú. O sea que fue una transición de un sitio para alcanzar el objetivo final que era otro, ¿no? Qué bueno. Sí, Ujú, sí. qué bueno. Bueno, pues Y fue una coincidencia es que el sami y el español es bastante parecido, así que Ah, por eso aprendí bastante rápido. qué bueno, qué interesante. Sí, pues qué honor tenerte aquí entre nosotros y que abras el espacio. Poderte escuchar en español a mí me parecía una maravilla. Y
tengo una última pregunta y creo que después tenemos que abrir pronto a los que quieran hacer otras preguntas. Si lo quieren hacer en el chat, están invitados. Los vamos a invitar a ser panelistas también para que lo puedan expresar directamente o si quieren decirle algo a Django. Estuviste en los dos polos. Sí, Ajá. Y es una perspectiva pues bipolar. y ¿No? ya sí, cierto. Ajá. Entonces, a veces tenemos miedo de esos extremos, pero ¿hay algo como un insight, bueno o malo, que nos puedas dar de lo que viste ahí? Como, no sé, tengo curiosidad. Y ya, bueno, no sé realmente qué decir a eso, pero sí era mi pensamiento cuando lo empecé. He estado en el pueblo más norte del mundo, en Groenlandia, y bueno, soy de aquí, de Sápmi, casi tan al norte, y viví en Patagonia, en los pueblos más al sur del mundo. Y bueno, fue muy fascinante, pero no sé realmente qué conclusión puedo decir después de eso. ¿Son los mismos pueblos que viven ahí, como el mismo tipo de especies? Yo sé que no, pero, o sea, ¿viste algo en común ahí entre pueblos que conectan los polos? De cierto modo, sí, como cierta similaridad entre la gente, porque yo creo la naturaleza, el clima forma a la gente algo y así que como mi estilo de vida desde aquí funcionó bastante bien en Patagonia. Igual si los animales eran diferentes y mucha de la vegetación era diferente, había algo en el estilo de la vida que era familiar para mí. Como muchos conocimientos que podía funcionar en ambos sitios. Por ejemplo, en Patagonia me casé ahí con una mujer, no estoy casado todavía con ella, pero ella era de una estancia ahí en el sur. Por ejemplo, ellos se sorprendieron que yo sabía carnear, por ejemplo, porque muchas de las habilidades que uno tiene aquí también te sirve allá. Más así que en Holanda, por ejemplo. Fascinante. Adelante, quien quiera participar. Manuel, Andy, Catalina, Juan Diego, gracias por estar aquí. Hombre, gracias Hugo por la palabra. Jungle, es la segunda vez que tengo el honor de escucharte, porque te escuché en Granada en el Biomimicry Weekend. Ah, ya. Y excelente, o sea, siempre me había encantado lo que has contado y tal, y me ha parecido extraordinario, o sea, maravilloso todo lo que cuentas, o sea, sobre todo las habilidades que tienes para poder entender la naturaleza, o sea, ¿no? Y verla desde otra perspectiva muy diferente. El hecho, lo que cuentas de Holanda, estupendo, o sea, buenísimo, o sea, muy difícil también para ti, me imagino, porque es otro ambiente muy diferente de poder, no, o sea, la referencia del sol, o sea, es increíble, o sea, ¿no? Yo soy una persona que soy de Colombia y he estado trabajando en Perú y bueno, conozco un poco eso, pero no sé si has leído algo sobre los Kogi, sobre la cultura Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, o sea, ¿no? Y ellos hablan, o sea, de que el mar no estaba, al mar lo trajeron. Ellos hablan de la isla, de que todo el continente era una isla, estaba en el centro y al mar lo traen. Y hablan de cuando ellos fueron, o sea, cuando los españoles llegaron a invadir eso, ellos hablaban del hermanito menor, o sea, porque el hermanito menor hacía cosas que eran absurdas para ellos, que no lo entendían, por qué hacían ese tipo de acciones. En eso, que iban en contra de la naturaleza, o sea, que no entendían por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y es un poco lo que tú contabas sobre, digamos, entre comillas, como el reducir una cultura por otra, o sea, cambiar el tema de mentalidades. Pero bueno, me alegra que sepas de los Kogi y sobre la nación Kuna, sobre los Kunas. ¿Has leído sobre los Kunas en Panamá?
también, porque sería muy, muy interesante también. O sea, ellos ganaron un premio de la UNESCO, o sea, hace un tiempo, o sea, son de los pocos pueblos indígenas en Panamá que han conseguido, digamos, como lidiar un poco y están entre Panamá y Colombia, o sea, pero tienen una nación cuna, ellos viven una parte en la tierra y una parte en las islas, en el Caribe. Y entonces también, o sea, pues han creado, digamos, como un estilo de gobernanza y tienen unas relaciones con el gobierno panameño, pero también tienen un reconocimiento internacional bastante loable, o sea, con algunas cosas, hay cosas que no funcionan y bueno, y que están cambiadas y bueno, y todo eso, pero que bueno, que sería interesante como que los vieras, pero nada, esas dos cosas solamente para comentar y bueno, agradecerte el hecho de que puedas hablar en español y entendernos, eso es una maravilla, de verdad, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Un honor estar acá para escucharte. Muchas gracias, un honor para mí. Andy, adelante. Bueno, Tienes, como, sí. como siempre, muy contenta, me tomo este rato como un placer para conocer gente así que compartimos desde el alma. Y escuchando a Jungle me gustaría saber, porque acá también se habla mucho de los pueblos indígenas, pero más bien desde el lugar del conflicto, donde intervienen siempre los intereses políticos y donde terminan siendo más cuestiones que van contra la vida en la tierra, contra este círculo de la vida. Y me gustaría saber, o sea, por un lado tengo la sensación que esta conexión con la naturaleza, las culturas indígenas la tenían a partir de una conexión con el corazón, como seres humanos, como que en el fondo todos podríamos tener esta mirada de conexión con la naturaleza si lográramos conectarnos con el corazón. Y mi pregunta es, ¿qué estrategias vos considerás que han funcionado en esta, entre comillas, lucha contra la destrucción que genera el capitalismo? O sea, ¿qué cosas podríamos hacer quienes no somos nativos indígenas para que esto empiece a funcionar de otra manera? Yo vivo en Patagonia, me parecía muy gracioso que hayas estado por aquí cerca, me hubiera encantado conocerte. Y bueno, y estuve en el Círculo Polar Ártico, entonces me parecía que era como también esta cosa, Muy mal cotidiano sonido. a mí me queda para que funcione de otra manera. Puede mi conexión no ser buena. Es que ¿Ahora? la última parte no se puede escuchar. La pregunta era, ¿qué cosas les funcionaron a ustedes? ¿Qué te parece a vos que puede funcionar en este cambio de vida que necesitamos? Yeah. Bueno, es lo que ahora estamos haciendo con Nature Economy. Es más bien a dar la información, a contar sobre todo esto a la gente que quieren saber, porque hace 10 años atrás ha pasado mucho en los últimos 10 años, porque ahora, por ejemplo, las empresas grandes, las empresas multinacionales y los gobiernos que hasta hace pocos años atrás no le interesaban que tienen indígenas o chamanes a decir. Ahora sí están interesados porque ellos mismos también entienden que su ganancia ya va a terminar si termina todo. Y por eso ahora están mucho más abiertos para recibir información. Y Y eso es básicamente lo que hagamos, es como mostrar que existimos, Nature Economy,
Y si quieren aprender esto, si quieren mandar sus empleados para aprender más sobre a reconectarse con la naturaleza, bueno, que vengan o que manden a sus empleados a nosotros. Eso es lo que yo creo funciona mejor, porque hay gente que han intentado con escribir peticiones que a los gobiernos y las empresas que no hagan eso y que no hagan eso, por favor. Y hay gente que han probado con armas y hay gente que han probado con, no sé cómo se llama, pero acciones pacíficas, pero sí muy determinadas. Pero yo creo que el mundo no ha sido listo para recibir esta información hasta estos últimos años realmente, porque ahora la gente empieza a ser interesados. Y yo creo que no se puede hacer cosas a la fuerza. Por ejemplo, si quieren hacer una mina, hay mucha gente que quiere hacer un paro y en contra de eso. Y no digo que eso está mal, pero hay un peligro con eso. Y porque eso atrae tanto luz desde la prensa, la televisión, radio y todo eso, que igual si uno logra ganar y parar esa mina, pasa un montón de desastres en otros lados que no ves porque toda la atención es esa mina. Y por eso no creo tanto en ese tipo en esa forma de acción. Yo creo más en trabajar directo con más gente para subir el nivel de conciencia. Porque al final de cuentas, no hay ninguna ley que pueda salvar la Tierra. Lo único que nos puede salvar es que evolucionamos todos, que la sociedad humana, que evolucionamos juntos. Gracias. Catalina, ¿hay algo que quieras mencionar? Hola, ¿cómo estás? Desafortunadamente me perdí como la primera parte de la reunión, pero bueno, llegando tarde sí tengo como una pregunta, y es, ¿cuál es la mirada de los, pues, o qué opinión, qué perspectiva, qué utilidad ves a los servicios ecosistémicos y al lenguaje que se da alrededor de ellos? No entendí la pregunta bien. Pues, no sé, ¿conoces el término de los servicios ecosistémicos? Ecosistemas sí conozco, pero servicios ecosistémicos no sé lo que es. Como los servicios pues se conocen como los servicios que nos prestan los ecosistemas a nosotros los humanos. Entonces, como que están divididos, porque los dividen como de regulación o de soporte. Entonces es como que el ecosistema pues filtra el aire, pues nos produce el oxígeno, como todos esos servicios, y lo han utilizado o se está utilizando como un lenguaje para darle valor a los ecosistemas. Entonces, es decir, como que si este ecosistema hace esto, pues, ¿cuánto nos costaría que no lo hiciera ese ecosistema, sino que lo hiciéramos pues, nosotros? Ya, sí, entiendo. Entonces, no sé si lo conoces bajo otros términos, pero sí me causa como curiosidad qué perspectiva tienes al respecto. O sea, no te digo de dónde vengo, porque yo cuando oigo que la gente habla de los servicios ecosistémicos como algo que nos presta la naturaleza a nosotros, yo digo, pues nosotros también hacemos parte de ese ecosistema y por ende es simplemente un servicio, pues si lo llamamos un servicio, pero simplemente nosotros estamos haciendo parte, y si somos usuarios de ese servicio, también somos proveedores de ese servicio.
y si nos entendemos a nosotros como proveedores de servicios o como partícipes de ese ecosistema, pues nuestro rol pues tiene que ser como claro o consciente. No sé si... No estoy seguro que entiendo realmente la pregunta, pero entiendo sobre qué hablas. Y lo que puedo decir, una cosa es que es una gran diferencia entre indígenas y gente del mundo que no es indígena. Porque la forma de ver el mundo, la forma de ver la vida desde una perspectiva indígena es justo como dices, que somos parte del ecosistema, somos parte de la naturaleza. Pero lo que yo veo de la otra sociedad es que ellos se ven como separados de la naturaleza. Y eso son también en gran parte, porque ciudades y algunos países enteros son básicamente como burbujas artificiales, que ahí no se da cuenta nada que pasa en el ecosistema, porque no tiene contacto con lo que pasa dentro de esa burbuja. Sobre eso hablé en el principio, eso de, por ejemplo, cómo elegir qué uno va a comer cierto día. Aquí es la naturaleza, en una ciudad es tu situación económica y lo que sirven en los restaurantes. Pero como que puedo decir respecto a eso es que lo que hagamos, como estamos organizando viajes, retreats en Nature Economy, y mucho de lo que estamos enseñando ahí se trata de eso, de hacer a la gente a entender que son parte del ecosistema, que son parte de la naturaleza. Así que por eso hablamos mucho de eso, como de reconectar con la naturaleza. No sé si es sido pregunta porque no entendí. Pero... No, digamos que claro, como la visión y pues la compartimos. Y la pregunta de pronto era más hacia el lenguaje que se estaba utilizando con los servicios ecosistémicos como manera de valorar, y a ver si tenías alguna opinión al respecto de eso. Pero no tengo eso bien claro, pero sí me algo muy interesante y yo creo que es algo que debería mirar más. sí, si fuéramos, pues digamos otra preguntita ahí con un comentario que hiciste sobre la reconexión con la naturaleza. ¿Tú crees que si fuéramos a hacer una sola cosa para cambiar o para tener un mayor efecto, sería como volvernos a conectar con la naturaleza? Como que... Y eso yo diría que es esencial, que todos nos conectamos con la naturaleza mucho más de lo que hemos hecho en un nivel mundial. Bueno, yo creo que es momento de ir despidiéndonos, ¿no, Hugo? ¿Es así? Estamos ya al límite del tiempo. Gracias a todos los que nos acompañáis ya desde hace algunas semanas. Gracias, Yangel, por tu generosidad y por compartir con nosotros este rato. Seguiremos hablando porque ese Nature Economy que estás desarrollando me interesa mucho. Te escribiré para ver qué opciones. Yo creo que todo el rato hemos estado hablando de que tenemos que adquirir globalmente un nivel superior de conciencia, ¿no? Sí. Vivimos inconscientes, vivimos miopes, queremos que la tecnología, y es un largo camino, ¿no? que hay que hacer, pero vuestra
vuestra cultura ancestral, pues sin duda nos hace, no está todo perdido, ¿no? Otra cosa es que seamos capaces de llegar a tiempo, dados los riesgos que tenemos ahora mismo asociados, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un cambio muy importante, pero que el tiempo dirá si realmente conseguimos, ¿no? Me hubiera encantado seguir hablando de tu cultura, de esa vestimenta tan folclórica, tan colorista que tenéis en un paisaje blanco, ¿no? Y es cosas que me inquietan, la dieta, toda esa reconexión con la naturaleza, pero seguro que tendremos más ocasiones de charlar y de hacer alguna cosa juntos. Por mí, una vez más, gracias por estar con nosotros y por compartir este momento tan especial con un personaje tan excepcional como Jungle, y en los próximos días pues subiremos la grabación. Yo también, Catalina, he llegado tarde y me he perdido parte de la introducción, pero haré los deberes. Así que muchas gracias a todos y hasta siempre. Muchas gracias. Gracias. Luego, gracias.